La insurgencia son movimientos sociales que están al límite del delito, una especie de agitación callejera que tira piedras, que complican, perturban, y con una reacción más o menos fuerte, pero no despiadada, se puede controlar, y eso lo hizo Milei. Distinto es cuando tenés guerrilla y terrorismo, y ahí ya no podés tener una situación de duda. Tenés que salir a reprimir con toda brutalidad, incluso matando al oponente. Si están tirando tiros, metiendo bombas, digamos. Entonces, lo de Keiko es más riesgoso. Tiene que ser cuidadoso, tiene que ser muy profesional, pero tiene que ser muy fuerte. Si Keiko se deja amedrentar, y le va a pasar lo que le pasa a Paz en Bolivia, que está como Sitiado, atrapado ¿no? con toda la movilización. Y yo creo que hay que salir a reprimir. Lo que pasa es que hay un tema que no conozco. No sé cómo es la legislación peruana en esta materia, cuáles son las facultades del presidente, qué facultades tienen los militares a la hora de reprimir, porque claro, tantos años de derecho humanismo, a las Fuerzas Armadas se las ha debilitado, se les ha quitado Margen de acción, ¿no? exactamente. Entonces, creo que en todo caso, Keiko, no sé cómo está su parlamento, pero tendrá que reformar y refortalecer la ley para darle a la policía y a las Fuerzas Armadas mayor poder, y con mayor poder podrán actuar dentro de la ley, reprimiendo con la brutalidad que se necesita. Pero Milei lo pudo controlar más fácilmente porque lo que nosotros tenemos son grupos que no tienen el mismo nivel de violencia y desarrollo que sí maneja la izquierda peruana. Mira, totalmente de acuerdo, yo percibo eso y de hecho te cuento ahí un par de cosas y respondo a tu pregunta, ¿ya? En el 2020, fines de 2022 y verano del 2023 hubo unas sazonadas violentistas acá en el Perú donde murieron alrededor de 60 personas. ¿Por qué? Porque hicieron una serie de actos vandálicos y terroristas, quisieron tomar 2 aeropuertos, quisieron tomar hidroeléctricas, eran de un salvajismo terrible, apedreaban ambulancias, hermano, ya te imaginarás, ¿no? Entonces había escenas donde estaban sitiando a los policías y militares, e hicieron lo que evidentemente tienen que hacer, que es usar su arma de reglamento, y cayeron pues muchos vándalos, ¿no? Hasta el día de hoy, los grupos de izquierda y los grupos progresistas están machacando todo el tiempo con ese discurso de que fueron pues manifestantes asesinados. Entonces, ¿cuál es el problema acá? El problema es que esta gente se va a venir encima y hay un marco legal que permite el accionar de las fuerzas policiales, incluso de las Fuerzas Armadas, si se requiere. Pero el problema, ¿cuál es? Es que la fiscalía, que son los encargados de investigar el delito y acusar, ¿no?, a los investigados, y el Poder Judicial, están tomados en buena parte todavía por grupos de izquierda. Entonces, la ley, que está muy clara, a veces la inaplican, la tergiversan, hay mucho prevaricato, capturan a los vándalos, a los delincuentes y los liberan, y más bien a los policías o a los militares que hicieron su trabajo o que se defendieron, los quieren acusar, les quieren poner 20, 30 años de cárcel. Entonces ese es el talón de Aquiles, porque son entidades independientes que no dependen de la presidencia. Y termino con esto. Keiko, si quisiera influir ahí, lo que tendría que hacer es una modificación, de una reforma de estas instituciones, pero depende del Congreso, donde no tiene mayoría. El Congreso, a nivel, después de muchos años, estamos recién con 2 cámaras. La Cámara Alta está partida 50-50 en izquierdas y derechas. Y la Cámara Baja tiene una ligera mayoría a la izquierda. Entonces la va a tener complicada ahí, la verdad. Es uno de los temas que más me preocupa ese, sinceramente. ¿Cuán ligera es la diferencia? Porque a veces los Eh, políticos profesionales, yo no les tengo mucha confianza. Y entonces, capaz que si son 4 o 5 los podés convencer y los colocás para tu bando. O sea, habría que ver cuál es esa diferencia. yo Pero tengo de esa todas esperanza. maneras, lo que tú has dicho es, los jueces o fiscales que incurren en prevaricato, lo que hay que hacer es ponerlos en evidencia. Hay que hacer una depuración judicial. Keiko Fujimori tiene que hacer cadena nacional. Esto hay que hacerlo es una batalla total. Este juez tiene en su causa tal y tal cosa y tal otra y aquello y lo demás,
y tiene que tener un sector de la prensa dispuesto a defenderla y hacer una denuncia para que el juez se sienta arrinconado, amedrentado, exponer cuáles son las leyes que no está cumpliendo, por qué no mandó a reprimir, por qué liberó a estos delincuentes, que la justicia tiene que sentirse arrinconada, pero no para violar un poder, sino porque no están cumpliendo con su deber y con la ley. Entonces, desde ese punto de vista, lo que tú has dicho, que pasa en todos lados, lo que hay que hacer es exponerlos, que se sientan que por encima de ellos están las cámaras de televisión, está la gente esperando que actúen como corresponde, está la ley que es su obligación aplicar, por eso hay que luchar en todos los frentes, en todos los frentes. En este caso, si el problema es judicial, se podrá hacer una reforma, pero mientras tanto, lo que hay que hacer es obligar a los jueces de izquierda a que cumplan con la ley a la hora de reprimir.